Esas cifras del éxodo venezolano, 7.774.494. Ese es el número de refugiados y migrantes que han salido de Venezuela buscando protección y una vida mejor, de los cuales 4,5 millones están en edad de votar. La mayoría, más de 6,5 millones de personas, ha sido acogida por países de América Latina y el Caribe. Esa es la gráfica con la fuente de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes. Y las cifras publicadas por el mismo Consejo Nacional Electoral en Venezuela muestran que tan solo 69.211 electores pueden participar en la jornada electoral a nivel internacional. Esto es precisamente esa fuente del CNE, cuestionado por ser muy afín al régimen de Nicolás Maduro. Vamos a saludar a esta hora a Paula Andrea Jiménez, es periodista, experta en población migrante y relaciones internacionales, quien ganó el premio Sofía Inver, la primera edición de la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Exterior. Bienvenida al programa La Mañana de NTN 24, Paula Andrea. Hola Héctor y Carla, muchas gracias por la invitación y saludos a tu audiencia. Gracias. Lo decíamos hace un segundo aquí con Carla, el régimen hizo de todo, se inventó todo tipo de argucias, de triquiñuelas, de trucos, como queramos llamarlo, para impedir que la gran mayoría de venezolanos en el exterior pudiera votar en estas elecciones. Estamos hablando de una población de más de 8 millones de personas. ¿Qué decir, qué analizar de esta argucia del régimen? Bueno, lo primero que hay que decir y queda súper evidente es que el derecho al voto, el derecho a la participación es uno de los derechos que sigue conculcando, sigue violando flagrantemente el Estado venezolano, ¿no? Porque digamos que terminó siendo una especie de componente entre la Cancillería venezolana del actual régimen a través de sus sedes consulares y el Consejo Nacional Electoral, que bueno, no hay división de poderes allá. Entonces, es completamente limitado, es irrisoria la población que finalmente venezolana en el exterior, esta grandísima diáspora que pueda acceder al voto, ¿no? Y bueno, ustedes han repasado las cifras, es sumamente paradójico que, por ejemplo, un país como España, un consulado, en un solo consulado, puedan tener 9.000 electores, o por lo menos habilitados. Quién sabe si todos están dentro del país, mientras que Colombia, que concentra el 37% de la diáspora venezolana en todo el mundo, que está cercano, puede incluso sobrepasar los 8 millones, esa cifra no sobrepasa los 7.012 electores. Una capital como Bogotá tampoco sobrepasan los electores habilitados, no van más de 4.500, 4.300, ¿no? Entonces, bueno, es un asunto que sobrepasa no solamente el derecho al voto, sino también el derecho a la participación. Son derechos civiles, son derechos políticos que quedan conculcados. Es la violación de normas y de convenios internacionales también, no solamente a lo interno de la propia Constitución. Y yo siempre hago un paralelo, por ejemplo, con Colombia, para un colombiano en el exterior, que tiene también un número importante de diáspora en el mundo. Un colombiano básicamente lo que tiene que hacer para participar en elecciones presidenciales es estar registrado en su consulado, por lo menos un par de meses antes, y su cédula, ¿no? Su cédula de ciudadanía. Aquí la cantidad de requisitos que se solicitaban era increíbles. O sea, yo no les llamo requisitos, sino todas las trabas que estipulaban, que eran increíbles. Pues Paula, mire las cifras de eso que referenciabas muy bien. Pues en Colombia, según las cifras de ACNUR, hay más o menos 2,9 millones de venezolanos. Y en España, que lo referenciabas, 477.000. Otra cifra que llama la atención, que podría dar cuenta de todas esas trabas que ha puesto el régimen y que arrecia para precisamente evitarlo, es la diferencia entre habilitados para votar en las pasadas elecciones, que igual es muy bajo también, pero estamos hablando de en el 2018 estaban habilitados en el exterior 110.000 y ahora que se supone que la población migrante, la población migrante es mucho mayor, pues hay apenas los 69.000 y pico. Esto es muy grave y evidencia de cómo el régimen no quiere que todos los venezolanos que están afuera, por supuesto, voten.
Sí, y eso básicamente porque la población que está conforme al éxodo venezolano, aunque de repente es una palabra que no le gusta a algunos sectores, pero es el éxodo más grande, yo diría el éxodo más grande del mundo para un país que no está en un conflicto armado interno ni internacional. O sea, hay que ver la connotación que esto tiene. Y también, por ejemplo, entre los requisitos que ustedes repasaban para hacer un paralelismo eh, frente a los costos aquí, o sea, el acceso a un pasaporte te pedían la cédula vigente o vencida, muy bien, eso es lo que puedes entregar en tu centro de votación dentro de Venezuela. Aquí para hacerlo ante el consulado podía estar vencida. Pero exigirte un pasaporte que cuesta $300, el dólar en Colombia está aproximadamente, un dólar vale 4.000 pesos, así que es una cuestión de simple operación matemática multiplicar. A eso tienes que sumarle que las personas tienen o tenían, porque no duró ni un mes el registro, la actualización del registro electoral, ni un mes. Y a todas también se sumaron festivos, días festivos en los que no se elaboró. Tenías que sumarle una visa de residente que puede estar por encima de los $450, ¿no? Para tramitarla para un venezolano, cualquier extranjero, visa de residente aquí, sobrepasa los $450. Y por supuesto, ese ciudadano residente tiene que tener una cédula de extranjería que también, digamos que todo este trámite de la residencia sobrepasa los $500. Y si no, aquellos colombo-venezolanos, que son llamados también colombianos retornados, sea que nacieron en Colombia o que son hijos de colombianos que en una época pues, migraron a Venezuela y sus generaciones nacieron allá, también tienen el derecho, tenían que tener la cédula de ciudadanía. Entonces, bueno, fueron cantidad de cosas. Imagínate una ciudad como Medellín, en el que Antioquia, el departamento, es el segundo que tiene más población venezolana, más de 380.000 venezolanos. Aquí apenas no superan los 500 electores, contando que también estén dentro del país, ¿no? Y bueno, Bogotá es increíble. Yo mencionaba otros casos, siempre recuerdo casos aledaños de países cercanos, por ejemplo, Ecuador, todos los ciudadanos que están allá cerraron intempestivamente los consulados. Otro grupo que también se queda sin nada. Perú, figúrate, una ciudad como Lima que tiene más de 1 millón, casi más de 1 millón de venezolanos, Sí. no más de 500 lograron inscribirse. Es increíble todo lo que ha pasado allí. Lo hemos repetido muchas veces en este espacio de la mañana, de que el régimen ya no supo qué más inventarse y todos los días, bueno, ya no es sorpresa, pero todos los días hay una nueva traba, una nueva dificultad que le pone a los venezolanos, no solamente en el país, sino en el mundo, para evitar esa masiva participación. Incluso se ha dicho mucho de lo que podrán hacer el día de las elecciones, generar filas mucho más largas para que la gente se aburra, cortes de energía. Bueno, hay todo tipo de situaciones que esperamos no se presenten. Paula Andrea, usted que es experta en tema de población migrante, estamos hablando de 7,7 millones de venezolanos en el exterior, casi 8 millones de personas. Si Maduro siguiera en el poder, este número se va a incrementar. Se habla incluso de 2 a 3 millones de venezolanos más que saldrían del país en medio de esta crisis. ¿Qué va a pasar con esta diáspora? Bueno, sí, ya varios estudios en el transcurso de este año y el año pasado, las expectativas del aumento en el flujo migratorio, sea de venezolanos que están afuera para buscar a sus familiares, procurar reunificación familiar y sacarlos del país, está contemplado, y también la intención de migrar de quienes aún no lo han hecho es bastante elevada, o sea, obviamente. A mí me gustaría recordar, aprovechando este espacio que ustedes tan generosamente dan, que lo de Venezuela no es necesariamente, me llama poderosamente la atención en reportes periodísticos, en reportes académicos, incluso de la cooperación internacional, hablan de la crisis económica, social, no. Lo que vive Venezuela y debe estar permanente, yo creo que en el primer párrafo de cualquier nota que quiera hablar y contar sobre Venezuela, es que Venezuela atraviesa una emergencia humanitaria compleja, sostenida. Porque se le une a una crisis sanitaria, alimentaria, educativa, el arrase
de cantidad de sectores, del aparato productivo, el tema de los derechos humanos, hay persecuciones, hay desapariciones forzadas, innumerables atropellos que hacen que ante la ausencia de un sistema democrático no hay democracia, un sistema dictatorial, aunque muchos aún no se atreven a hablar, sino que hablan de un sistema autoritario. No sé qué otros detalles más necesitan para catalogar como tal. Y obviamente, o sea, el venezolano no es que sale porque quiere, porque no consiguió de repente un determinado producto, es porque no le alcanza. $3.5, multiplíquenlo por 4.000, que vale el peso colombiano. Ese es actualmente el ingreso promedio del salario o sueldo mínimo en Colombia para un pensionado, ¿no? Entonces, obviamente, otro periodo más con esta gente que tiene casi un cuarto de siglo, son 25 años de chavismo, de destrucción de todo, como es una sociedad rota, partida, sería crucial, brutal. Y bueno, esperemos a ver si hay algún pronunciamiento más fuerte o un trabajo diplomático de las democracias del continente y de otras partes frente a esto. Vamos a ver, hoy se reúnen los cancilleres de Brasil y Colombia. En Brasil, obviamente el tema de Venezuela va a estar allí presente. Y bueno, muy expectantes, te digo, de cuál va a ser el papel finalmente del gobierno de Gustavo Petro en este tema. Sí, tenemos esa expectativa. Sí, definitivamente 25 años de un Estado, hay que decirlo así, suena doloroso, de un Estado en destrucción. Y por supuesto salen los venezolanos, es una migración forzosa por eso, y le adopto su frase, le adopto la frase porque me parece muy precisa. Salen forzosamente por esa emergencia humanitaria compleja y sostenida. Paula Andrea Jiménez, periodista, además experta en población migrante y relaciones internacionales, además quien ha recibido premio por su trabajo. Muchas gracias por acompañarnos en la mañana. Gracias, que tengan feliz día.